Cuando mi hermano Noel desapareció el año pasado, la policía fue de poca ayuda. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que era mucho más difícil desaparecer de lo que parecía en la televisión o en las películas. La mayoría de las personas aparecen por sí mismas después de un tiempo y sus familias descubren, o fingen descubrir, que la vida de la persona desaparecida era un poco menos respetable de lo que habían afirmado. Un poco más oscura y misteriosa. Algunas personas viven dos vidas, y nadie más lo sabe aparte de ellos. Investigué por mi cuenta y descubrí que esto era cierto. Según las estadísticas, la probabilidad de ser secuestrado por un extraño era menos probable que ser alcanzado por un rayo. Era mucho más probable que te secuestrara a alguien que conocías. Y aún más probable que no fuera secuestrado en absoluto. Pero a pesar de sus vagas garantías y suposiciones infundadas, Noel nunca regresó. Las semanas y los meses pasaron y no hubo noticias. Parecía que la policía se había rendido o lo había olvidado. Revisando sus pertenencias, intenté desesperadamente encontrar algo que diera una pista sobre su paradero. Su computadora era la mejor opción, supuse, ya que era donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Noel trabajaba como especialista en bases de datos para una gran empresa llamada Protean, y a pesar de que me había explicado lo que hacía varias veces, nunca pude entenderlo correctamente. Si la gente preguntaba, les decía que era programador de computadoras, ya que eso era algo que la mayoría de las personas podían entender. Era un experto en ensamblar y solucionar problemas de computadoras, ya que mi papá había tenido un negocio de reparación de PC cuando éramos niños y Noel se había interesado rápidamente por la tecnología desde pequeño. Construía máquinas para los clientes de mi papá en su tiempo libre cuando aún era adolescente. Más tarde fue a la universidad para estudiar ciencias de la computación y se volvió aún más competente a lo largo de los años. Últimamente había estado experimentando con el diseño de aplicaciones en su tiempo libre y se había vuelto bastante bueno en ello. Me había dicho que estaba trabajando en una aplicación en particular que era extremadamente diferente a cualquier otra en el mercado. Esperaba que el otro programador con el que había estado trabajando supiera algo. Pero lo localicé y eso también resultó en un callejón sin salida. Al conocer al tipo, descubrí que era un satanista peculiar y desaliñado que se negaba a mirarme a los ojos y no ofrecía ninguna información útil. Me dijo que Noel había sido de gran ayuda en su proyecto, pero dijo que el resto era secreto. Regresé a casa derrotado una vez más. La antigua computadora de Noel estaba configurada en mi escritorio, así que la encendí y me senté, decidido a investigar más. Accedí a su correo electrónico. Afortunadamente, Google había guardado todas sus contraseñas, así que no tuve que tratar de adivinarlas a través de suposiciones imposibles. Buscando en sus correos electrónicos antiguos, encontré una gran cantidad de correo no deseado. Había correspondencia relacionada con el trabajo, la familia y algunos amigos, pero nada que diera alguna pista sobre dónde podría estar. Si acaso, pintaban el cuadro de alguien que llevaba una vida ordinaria, haciendo planes para el futuro, sin indicación alguna de querer desaparecer. Su teléfono también se había quedado atrás y lo revisé en busca de algo extraño que llamara la atención. Pero no encontré nada. Me senté en mi escritorio con el ratón en la mano durante días, y luego semanas, buscando algo, cualquier cosa que fuera útil. Revisé sus archivos doc, IPEG, MP4, MP3, PDF y cualquier otro tipo de archivo que puedas imaginar, examinando todo, buscando desesperadamente alguna pista. Todo resultó ser un callejón sin salida. Por supuesto, también llamé a la policía con frecuencia, pero no me ayudaron y finalmente llegaron al punto de decirme que dejara de llamar, diciendo que me actualizarían si encontraban algo. Les insulté furiosamente y colgué, y eso fue el final de eso. Una noche, volví a su computadora para buscar en algunas carpetas de archivos y noté algo que había pasado por alto en el pasado. Un icono en medio de los muchos iconos que vivían en el escritorio ocupado y desorganizado. Se parecía un poco a una cebolla morada con una rebanada cortada. Hice clic en él. Brevemente apareció una ventana de diálogo con una barra de carga, luego se abrió una ventana morada que parecía un navegador web. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que era.
Navegador Tor, decía en la parte superior. Sabía poco sobre estas cosas, pero entendía que era una forma no rastreable de usar Internet, ya que encriptaba todo lo que se hacía en línea. Recordé que Noel había hablado de usar Tor. Dijo que era mucho más seguro y no podía ser rastreado. ¿Pero por qué le importaría ser rastreado? Había pensado en ese momento. Quizás después de todo había una buena razón. De repente, mi teléfono celular sonó y fui rápidamente hacia él y miré el mensaje. Era una URL. Otro mensaje llegó. Esta vez era un mensaje escrito por alguien. Ingresa la URL en Tor. Otro sonido. Otro mensaje. No le cuentes a nadie sobre esto. Si te pones en contacto con alguien, desaparezco. Soy tu única oportunidad de encontrarlo. Miré la computadora de Noel. Fue entonces cuando noté la pequeña lente en la parte superior de su monitor, la cámara web incorporada. La luz roja junto a ella estaba encendida, lo que indicaba que estaba grabando. Alguien me estaba mirando. Y estaba seguro de que también podían ver lo que estaba haciendo en la computadora. Respondí con un mensaje de texto. Lo estoy haciendo ahora. Después de escribir la URL tal como se me indicó, la pantalla se convirtió en un inicio de sesión para un sitio web de algún tipo. Recibí otro mensaje. La contraseña es su película favorita. Tienes 2 minutos. No necesitaba 2 minutos para eso, al menos, porque sabía que era el Club de la Lucha, como lo había sido desde que se estrenó esa película. Mis manos temblaban mientras escribía la contraseña en el cuadro. Empezaba a sentir mucha preocupación, pero también un poco de esperanza ante este repentino giro de los acontecimientos. Una ventana de chat se abrió y un mensaje apareció rápidamente de alguien llamado Shadowcat. Shadowcat, ¿eres su hermano, supongo? Escribí rápidamente una respuesta, con miedo de perder a esta persona. Sentía que podían desaparecer en cualquier momento, volver al éter, y nunca los encontraría de nuevo. Mark, sí. ¿Sabes dónde está él? Shadowcat, sí. Estaba un poco confundido acerca de por qué mi nombre aparecía en la ventana de chat como Mark, ya que ese no era mi nombre y nunca había ingresado ningún identificador. ¿Era ese un alias que Noel usaba en línea?, me pregunté. Mark, ¿está bien? Respiré profundamente esperando la respuesta. Shadowcat, más o menos. Mark, ¿qué quieres? Shadowcat, lo descubrirás bastante pronto. Llegó otro mensaje, mostrando otra URL. Shadowcat, mantén el chat abierto. Crea una nueva ventana e ingresa a la URL. Mark, ok. Escribí la URL y me encontré en otro sitio web. Era un poco como eBay, excepto que en lugar de vender discos y joyas antiguas, la gente vendía armas, explosivos, drogas y algunas categorías muy perturbadoras de pornografía. Mark, ¿qué demonios es esto? Shadowcat, no te preocupes por tus preguntas por ahora. Haz lo que digo o él muere. De repente, apareció una imagen, reemplazando la ventana de chat. Mostraba a mi hermano Noel encadenado a una pared en una posición de estrés. Estaba vendado de los ojos y amordazado, pero podía oír sus gritos sofocados pidiendo ayuda. Mis manos temblaban casi incontrolablemente ahora y tuve que escribir y volver a escribir mi respuesta varias veces antes de que tuviera sentido. Mark, ¿cómo sé que lo devolverás? Shadowcat, confía en mí o no, la elección es tuya. Si te niegas, él muere. Si haces lo que digo, lo devolveré ileso. Parecía que no había otra opción. Me sentía atrapado y desesperanzado, deprimido por la horrible situación en la que me encontraba. Si llamaba a la policía, él me vería hacerlo en la webcam. Si decía que no, mataría a Noel. Shadowcat, tienes 10 segundos para decidir. Comenzó la cuenta regresiva en la pantalla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mark, está bien. Shadowcat, bien. Aquí está tu lista de compras. Consigue todo lo que hay en ella.
A continuación, se incluyó una larga lista de elementos y mis ojos se abrieron aún más mientras la leía. Mark, ¿qué diablos es todo esto? ¿Qué planeas hacer? La ventana de chat se cerró repentinamente. Me quedé solo en mi sala de estar, con el corazón latiendo rápido y fuerte en el pecho. Ahora solo quedaba el otro sitio web. El que tenía armas en el mercado negro, explosivos y todo lo ilegal que podías hacer que te entregaran en tu puerta. Consideré llamar a la policía nuevamente, contarles estos nuevos acontecimientos. O incluso ir a la estación de policía. Pero ¿y si el secuestrador se enteraba? Obviamente, tenía formas de espiarme. Probablemente dirás que soy un idiota por lo que hice a continuación, pero realmente quería recuperar a mi hermano. Así que llené el carrito de compras en línea con los artículos ilícitos solicitados e ingresé los datos de mi tarjeta de crédito, encogiéndome al presionar Enter. Supongo que tendría que cancelar mi tarjeta de crédito, ya que no confiaba en los vendedores ni un poco, pero al menos esa parte estaba hecha. El paquete llegó por correo sorprendentemente rápido. Tan pronto como lo llevé adentro, recibí otro mensaje de texto. Me invitaba a otra charla en Tor, donde me dieron una dirección física. Dijeron que me encontrara allí con el paquete y me devolverían a mi hermano. No debía decirle a nadie a dónde iba. Ya era de noche cuando llegué al viejo almacén en la zona industrial de la ciudad. El lugar estaba abandonado y no había luces para iluminar el estacionamiento cuando me estacioné. Mi maletero contenía una carga que seguramente me llevaría un par de décadas en prisión, si no más. Aterrorizado, me senté en mi auto, aún aferrándome al volante con fuerza con ambas manos a pesar de que el auto estaba apagado. No tenía idea de qué iba a pasar después. Mi teléfono celular sonó y casi me sobresalté. Era un mensaje de texto. Entra por la puerta este. Hice un poco de geografía rápida para determinar hacia dónde estaba mirando y decidí que esa era la puerta que estaba viendo, justo frente a mí. Tomando una respiración profunda, salí del auto. Abrí el maletero y agarré la bolsa de deporte que había traído con los artículos ilícitos embalados dentro. La grava crujía bajo mis pies mientras cruzaba el estacionamiento. Mi mano temblaba mientras me acercaba y agarraba la perilla de la puerta, la giraba y entraba en el espacio oscuro y cavernoso dentro del almacén. Tan difícil como era ver afuera, dentro era aún más oscuro. Dando unos pasos más temerosos hacia adelante, descubrí que mis ojos no se ajustaban a la oscuridad. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y salté, sintiendo que mi corazón se saltaba a un latido. «Hola». Mi voz me respondió en eco. «¿Trajiste todo?» Di un salto, sobresaltado, cuando escuché la voz. Era ronca y aguda, y me erizó el vello de la nuca al escucharla, como uñas en una pizarra. «Sí». «Bueno, tráelo por aquí». Aterrorizado, di un paso adelante en la oscuridad total, sin estar seguro de si chocaría con algo. Me moví lentamente y deliberadamente, esperando no lastimarme. Él lo tiene para nosotros. Lo tiene todo. Sí. De repente, me di cuenta de que no había solo una voz hablando, sino muchas. Estaban a mi alrededor. Me rodeaban en la oscuridad. Sentía sus movimientos en el aire a mi alrededor y escuchaba sonidos como el viento soplando durante una tormenta. Veneno. Ácidos. Cuchillos. Explosivos, resonó una voz desde la esquina. Pistolas y balas y veneno de serpiente, susurró una voz. Los escuchaba acercarse ahora, acercándose poco a poco. Sus voces estaban en mis oídos mientras retrocedía. ¿Dónde está mi hermano? Muéstrenmelo o no reciben nada, grité. Estaba aterrorizado, pero decidido a recuperar a Noel, pase lo que pase. O tal vez te mantengamos a ti también, hermanito. Tal vez alguien te quiera lo suficiente como para traernos más ofrendas. Más tesoros oscuros. Sentía que estaban muy cerca ahora, podía escuchar su respiración y sentir su proximidad, lo que hacía que mi piel se erizara. Mi mente se aceleraba, desesperada por pensar en qué podía hacer para escapar. Estas criaturas, estos demonios, sea lo que sean,
no tenían la intención de dejarme ir. Tuve un repentino destello de inspiración. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono celular. Rápidamente, presioné el botón de la función de linterna. Si había algo que estas criaturas podrían verse afectadas, supuse por su elección de hábitat, sería la luz. Estos son demonios nacidos de la oscuridad, susurró mi instinto más básico. No están acostumbrados a nada más que a la oscuridad. La luz blanca atravesó la oscuridad como un cuchillo. Escuché gritos y vi una breve neblina de humo. Alrededor de los bordes de la luz, vislumbré formas vagas y figuras humanoides. Retrocedieron ante la luz y sentí y escuché cómo se acercaban a mí desde atrás. Dando vueltas, lancé la luz justo a tiempo para ver a uno de los demonios casi frente a frente conmigo. Su forma era masiva y parecida a un oso, con enormes colmillos y largas garras afiladas levantadas en el aire, listas para cortarme la garganta. Su piel roja burbujeó y estalló. Se evaporó en una neblina brumosa cuando la luz lo golpeó, gritando en un tono ensordecedor. Al darme cuenta de que la luz tenía el poder de destruirlos ahora, o al menos enviarlos de regreso al infierno de donde vinieron, giré una y otra vez con la luz, tratando de incinerarlos a todos. Vi algunos volar como murciélagos. Otros saltaron hacia el techo alto y se escondieron en las vigas y estructuras. Vi algo al otro extremo del enorme espacio y dirigí mi luz en esa dirección. Era Noel. Estaba encadenado a una pared en el lado opuesto del almacén. Estaba amordazado y vendado, inmóvil. Vi sombras oscuras a su alrededor, moviéndose rápidamente, y me di cuenta de que eran más demonios, cuidándolo. Corriendo hacia él, escuché los sonidos de más demonios persiguiéndome, corriendo como monos por las vigas de acero por encima, igualando mi velocidad. Bombardeé a los demonios con la luz brillante de mi teléfono mientras me acercaba a él. Su piel sombría comenzó a chisporrotear y estallar en llamas y aullaron como banshees, alejándose. No había llave para las cadenas que lo sujetaban, pero estaba preparado. Agarré los cortadores de pernos de mi bolso, una compra impulsiva de último momento en mi viaje a la ferretería. Parte de mí había temido que las personas con las que estaba tratando no lo liberaran voluntariamente. Quería cualquier ventaja que pudiera obtener. Los cortadores de pernos atravesaron las cadenas con esfuerzo y el que sostenía su muñeca se rompió con un ruido satisfactorio y su brazo cayó flácido a su lado. Antes de que pudiera pensar demasiado en lo que eso significaba, giré en redondo al sonido repentino de movimiento detrás de mí. Grité cuando las garras de algo terrible rasgaron mi espalda. El demonio desapareció de nuevo en las sombras por encima de nosotros, saltando al aire como un murciélago, y vi alas aleteando mientras volvía a subir a las vigas. Le quité la venda y la mordaza del rostro a Noel y vi que apenas estaba consciente. Me sentí terrible al hacerlo, pero lo abofeteé fuertemente para intentar que se despertara. Gruñó y se removió, pero no abrió los ojos. De repente, sentí un agudo dolor en el cuello, como si cuchillos lo atravesaran, y giré rápidamente de nuevo para intentar atraparlo en la luz. Hubo un destello de humo cuando la linterna de mi teléfono iluminó algo, pero fue demasiado rápido y desapareció rápidamente. De repente, me sentí frenético y aterrorizado por mi vida. Estaban volviéndose más audaces. Mi mano dolía después de la siguiente bofetada fuerte en el rostro de Noel, pero logró lo que necesitaba. Despertó y escupió sangre de su boca. ¡Ay! ¿Qué diablos? Noel. Despierta. Necesitas sostener esta luz. Muévelo. Manténlos alejados. Le tomó unos segundos entenderlo, pero igualmente le entregué el teléfono y comencé a trabajar en la otra cadena que sujetaba su muñeca derecha. Sus ojos estaban llenos de miedo y su mirada se movía rápidamente por la habitación mientras yo continuaba trabajando en las cadenas. La que sujetaba la otra muñeca se rompió con esfuerzo y me agaché en el suelo para trabajar en las esposas sujetas a sus tobillos. Él movía la linterna frenéticamente, pero parecía estar funcionando. Sangre tibia goteaba por mi cuello y mi espalda debido a mis heridas y sentía cómo se enfriaba en mi piel. ¿Cómo diablos terminaste aquí?, le pregunté una vez que finalmente lo liberé de las cadenas.
Ese maldito programador satanista. Invocó a esas cosas del infierno. ¿Qué? ¿Cómo? No importa. Solo vamos, salgamos de aquí. Tomé la linterna de vuelta y la usé como arma, iluminando en todas las direcciones y muchas veces justo a tiempo, viendo cómo los demonios se dispersaban de la luz como cucarachas cada vez que la movía. Una vez que llegamos a la puerta, la abrí para revelar el estacionamiento y corrimos desde allí lo más rápido que pudimos hasta el auto. Habíamos escapado. O eso pensábamos. Desearía poder decir que todo está mejor ahora. Que huimos de los demonios en ese almacén y nunca más los vimos. Pero esas criaturas antinaturales no conocían límites. No tenían la intención de quedarse contenidas dentro de las paredes de ese almacén. Y no estaban contentas de que hubiéramos escapado con sus tesoros, los cuales dejé rápidamente en la comisaría. Anónimamente, por supuesto. Aunque recuperé a mi hermano, ninguno de nosotros volverá a sentirse seguro. Las luces en mi hogar permanecen encendidas durante todo el día y la noche ahora. Noel está igual. Duermo durante el día y me rodeo de luces por la noche, aterrorizado hasta que el sol vuelva a salir. ¿De qué tengo miedo?, preguntas. Un apagón. Un fusible quemado. Una bombilla fundida. Y ocurren cada vez más seguido. Siempre los veo en las sombras. Esperando. Observando. Pacientes por una oportunidad. Para que caiga la oscuridad.